Hola amigas y amigos, el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer a crochet o ganchillo este bonito y elegante cardigan. Me lo han pedido bastante en tallas de adulto y vean qué bonito luce. Ahí en casita, ¿ya estás lista con tu material? Vas a seleccionar de 3 a 4 tonos, pero también puedes tejerlo en un solo color. Vamos a comenzar con la parte de la manga donde está la parte de el abanico o el aumento. Yo aquí a un lado donde termina es donde voy a empezar a tejer. Voy a pasar aquí y luego cruzo y hago 1, 2 y 3 cadenas. Y dentro de este espacio vamos a tejerle 2 puntos así. Y luego me voy a pasar aquí y voy a tejerle 1, 2 y 3. Y me paso al siguiente espacio y tejemos 1. Es como si estuviéramos rellenando. Miren. Ahora me voy a pasar para acá y tejo otros 3. Y ahora me voy a pasar este. Y aquí tejo otros 3. Me voy a pasar y tejo otros 3. Entonces aquí lo importante van a ser, ya el resto pues ya sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Pero aquí lo importante va a ser este comienzo. Así me va a quedar. El resto pues vamos a irle tejiendo relleno, ¿sí? 3 puntos altos por cada espacio hasta completar la vuelta. Ahora, ya he llegado a esta parte. Terminando estos 3, aquí voy a tejerle 3. Y yo sé que me van a preguntar, paso este punto alto y aquí tejemos otros 3. ¿Y cómo le hago si quiero disminuir? Ok, en esta ocasión lo único que vas a disminuir van a ser las cadenas. Miren, aquí no tejí cadenas, desde acá me fui sin tejer cadenas. Voy a deshacerlo porque yo sí le voy a colocar las cadenas a todos lados para que ahí en casita puedas verlo, ¿sí? Y ya después voy a fijarme si este es el ancho de la manga que quiero. Bueno, se lo dejo y si no, pues le quito las cadenas. Aquí ya terminé. Aquí pasamos y hacemos 3. Y aquí pasamos y hacemos otros 3. Cadena y otros 3, ¿va? Yo creo que en mi caso sí las voy a quitar. Aunque déjenme decirles una cosa, no queda tan amplia la manguita, ¿ok? Miren, ahí está lo que va a quedar de amplio. Entonces yo me voy a pasar aquí, hago una cadena, tejo 1, 2, 3 y hago una cadena, me paso a la tercera cadena y cierro. Así es como va a quedar de ancha la manguita. Entonces en este caso voy a quitarle las cadenitas nada más, ¿ok? Vamos a quitarle las cadenas. Vamos a pasar 1. Por cierto, una vuelta vamos a hacer cierre con un punto deslizado. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos deslizados o 3, ¿va? Aquí hago en este mismo espacio las 3 cadenas y 2 puntos altos. Así voy a empezar, pero ya no le voy a colocar la cadena, así es que me paso hasta el siguiente espacio y tejo solo los 3 puntos. Me paso, miren, aquí no le había hecho la cadena, ¿se fijaron? Ahí no hice cadenas al inicio, se me olvidaron, no porque ya se las iba a quitar, sino porque simplemente se me olvidó colocarlas, ¿ok? Ya al último yo creo que me acordé de colocarlas y las fui colocando. Ahí está. Me paso y hago otras 3.
Otras 3. Yo creo que hasta el último me acordé, miren amigas, porque aquí no había colocado, miren, todo esto no coloqué cadena. Yo creo que me acordé al final. ¿Sabe hasta dónde me acordé, amigos? Miren, me acordé hasta acá, miren. Hasta aquí me acordé, aquí. Aquí me acordé que tenía que llevar cadenas. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Si lo dejaron así como yo, no pasa nada. O si quieren deshacerlo, yo lo voy a dejar así. Solamente pues se ve un poquito más pequeñita la primera vuelta y ya. Pero en eso no afecta, al contrario, beneficia. Ahí está. Voy a completar. Ya he terminado aquí la vuelta. Miren. Solamente haciendo puros rellenos. Y aquí paso. Y esta siguiente vuelta, para que siempre nos quede debajo del brazo, esta la vamos a deslizar. Ya hice un punto deslizado. Me paso. Deslizo hasta llegar aquí. Y aquí hacemos nuestras cadenas y 2 puntos. Y ya cuando cierre lo empiezo con 3 cadenas. Voy a completar la vuelta solamente por si alguna amiga tiene alguna duda. Esto solamente es para que siempre quede el inicio o la costura debajo del brazo. Aquí ya terminé la vuelta. Y como en la otra hago un punto deslizado, como en la otra deslicé los puntos, en esta no. En esta me corresponde subir los 3 cadenas y en el mismo espacio hacer los 2 puntos y continuar tejiendo. Ahora sí, amigas y amigos, ya vieron cómo vamos a continuar tejiendo la manga. Lo que va a pasar en la parte de la manga es que al final le voy a dejar 3 líneas con estos colores igual. Color cobre o naranja, vino y el color en verde. Sí, pero ya hasta el final, ya que vayamos a hacer la parte del elástico. Así es que para que vayan aventajando y yo regreso en un ratito más. Por cierto, gracias a todas las amigas que ya decidieron dejar un me gusta para este video. Mil gracias, amigas, porque aparte de acompañarme me apoyan con su manita arriba, dejándome un comentario. Gracias a todas las amiguitas que siempre me escriben y me dejan su comentario de qué país me ven. Mil gracias a Chile, Argentina, España, a Inglaterra, a México, a Colombia, a Venezuela, a Chile, a Cuba, Italia, bueno, Grecia, a Rusia. Gracias, gracias, gracias. Si me faltó alguno, hermosas, escríbeme. ¿De qué país me ves? ¿Y cómo te llamas? Nos vemos en un ratito. Quiero mostrarles, miren, ya tengo el largo que necesito de mi manguita. Falta muy poquito, entonces lo que voy a hacer a continuación es colocarle un poquito más de colores en la parte de abajo. ¿Les parece? Vamos a continuar. Voy a cambiar entonces aquí en esta parte y aquí iguales y cierro. Yo ya había terminado porque esto fue lo que me quedó de mi madeja de lana. Entonces aquí vamos a hacerle los cambios. Y en esta ocasión podemos cortarlos. O podemos hacer, no sé, yo nada más le voy a dar en esta ocasión 3 tonos, sí, que son los tonos que estoy utilizando, por lo tanto sí voy a cortarlos. Aquí comenzamos rellenando. A ver, aquí vamos a tomarlo bien, ok. Voy a hacer esta vuelta y luego cortamos y luego ponemos el otro color, cortamos el otro color, cortamos y nos vamos a este color que es el principal y regreso. Tengo aquí estos 3 colores y vamos a hacer
en la siguiente vuelta para hacer un poquito de la disminución, lo siguiente. Vamos a cruzar, ya saben, por la parte de arriba y vamos a tejer 1, 2 y 3 y en el mismo espacio un punto alto. En el que sigue vamos a tejer 1 y 2. En el que sigue 1 y 2. 2 puntos por cada espacio. 1 y 2. Y esto lo voy a hacer hasta completar la vuelta. Una vez terminada ya la vuelta, lo único que voy a hacer en esta ocasión es subir, bueno, vamos a hacerlo desde aquí, miren, para el cierre, para no estar subiendo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasar por debajo de las cadenas y deslizo y este me va a quedar en relieve. Voy a subir 2 cadenas, este que sigue lo voy a tomar por abajo y tejo el punto alto y luego el que sigue en relieve. Si alguna amiga es principiante y me está viendo por primera vez, me gustaría saber su nombre y qué tal está pareciendo este video. Este que sigue lo vamos a tomar por la parte de abajo y lo tejo en punto alto. Este que sigue lo tomo en relieve y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Un relieve y uno por abajo. Un punto alto en relieve y uno por la parte de abajo. Y esto hay que completarlo, ¿les parece? Una vez terminada mi vuelta voy a tomar estas 2 cadenitas por la parte de abajo. Hacemos el deslizado, 2 cadenas y luego pasamos al siguiente punto que está tomado por abajo. Y yo voy a ir tejiendo como se van presentando los puntos. Por ejemplo, este está por abajo, lo tomo por abajo. Este que está aquí se alcanza a ver que tiene un relieve y lo tomo en relieve y tejemos el punto alto. Por la parte de abajo, punto alto y en relieve, punto alto. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta y vamos a hacerlo vuelta tras vuelta hasta obtener unas 8 vueltitas, más o menos, aproximadamente unas 8 vueltas de elástico para que se vea bien bonito. Incluso tú le puedes dejar menos si lo prefieres, pero también puedes dejarle más. Voy a completar la vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado aquí la vuelta y volvemos a tomar por la parte de abajo las 2 cadenas, deslizo, 1, 2 y volvemos a tejer. Este está por abajo, tomo por la parte de abajo, punto alto. Este está en relieve y lo tomo en relieve, uno por abajo y uno en relieve. Ahora sí, amigos, voy a regresar en un ratito más. Vean qué bonito se ve y ya pues ha cerrado, miren, ya va a quedar así bonito. Uy, qué bonito. Voy a terminar y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya tengo en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas contando desde esta primera vuelta hacia arriba. Y aquí pues yo ya voy a cortar, voy a dejar este pedacito de lana para perderlo y con esto ya estaría dando por terminada la parte de la manga. Y vean qué bonito. Queda bien bonita, ¿verdad? Miren. Entonces yo voy a tejer la otra manguita y ya regreso para mostrarles el avance y continuar con la parte del cuello y la parte de los ojales, los botones, la parte también del final, vaya, de la cadera no, porque lo dejé a media pierna, pero todos esos detallitos que nos hacen falta. ¿Les parece? ¿Qué les parece? Lindo, lindo, fácil, fácil. Ok. También ahorita voy a aprovechar para mostrarles estas nochebuenas para que ya se vayan preparando para la Navidad. Voy a dejarles el enlace en la parte de abajo. Está bien bonita. Pero adivinen qué. Quiero hacer una mantita. Si tú quieres que teja la mantita, entonces deja un me gusta para este video. Pero también en este caso, déjame tu comentario. Si quiero la frazada de Nochebuenas. Te voy a estar esperando.
y voy a estar leyendo tu comentario. Aventajo y regreso. Amigas, quiero mostrarles hasta este momento cómo está quedando mi cardigan. A mí me está gustando bastante cómo está quedando. Ya he terminado estas dos partes y vamos a realizar primero la parte del cuello y ya después voy a realizar el área de los botones y voy a finalizar en esta ocasión. No lo voy a tejer todo en una sola pieza como lo hicimos con el de los pequeños, sino que voy a trabajarlos por partes. Pero quería mostrarles, está quedando bien bonito y puesto va a lucir súper genial. Vamos a tejerlo.